Buenos días, le damos la más cordial bienvenida al doctor César Vargas, analista político, analista económico. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, bienvenido. Buenos días, muchas gracias por la invitación, empezando la jornada y felicitarles por el programa y sigan adelante. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, continúa la preocupación en la población respecto al dólar ante una supuesta especulación ante la demanda de la venta de dólares. Ahora, ¿qué es lo que va ocurriendo en nuestra sociedad, doctor? ¿Si ha sido normalizando la venta? ¿En cuánto se está vendiendo ahora estos días? Bueno, hay que recalcar que las políticas consecutivas que ha ido lanzando el Banco Central de Bolivia con el Ministerio de Economía han generado mucha incertidumbre a la población. Nosotros como analistas lo veníamos diciendo todo este tiempo que las reservas internacionales netas han caído desde el 2014. De los 15.000 millones de dólares han bajado al último informe del Banco Central de Bolivia a los menos 3.600 millones de dólares, y en divisas solamente tenemos 372.000 millones de dólares. Después de esta consecutivas políticas que ha lanzado monetarias el Banco Central de Bolivia, vemos que ha generado una especulación muy grande en el mercado boliviano y en la gente, porque la gente empezó a retirar dólares y ha tomado medidas, diríamos, de parche el presidente del Banco Central de Bolivia. Lo último que hizo fue ayer, donde abrió una oficina en el Banco Central de Bolivia para poder ir y recabar dólares toda la gente que necesita en gran volumen, y además dijo muy claro que va a ser un tipo de cambio oficial, pero que va a estar supervisada bajo el ASFI y la Unidad de Investigación Financiera para desembolsar esos dólares en oficinas del Banco Central de Bolivia, que no son tuición. Para eso están los bancos, los 17 bancos que tenemos en Bolivia para hacer esos cambios. También llevó a cabo una política de inyectar dólares del encaje legal que tienen todos los bancos en el sistema financiero, de 240 millones de dólares, para un poco aliviar esa especulación de demanda que existe en el país. Les he traído algunos gráficos, Erika, para que podamos ver. Bien. A ver si nos puede apoyar. Veamos, por favor, estos gráficos para que, bueno, el doctor nos explique acerca. Vemos de las reservas internacionales netas de Bolivia, las divisas. Bien, ahí está la baja de dólares. Esas es las reservas internacionales. Recuerden que las reservas internacionales netas están compuestas por tres componentes principalmente: las divisas, que es este cuadrito, el oro y los derechos especiales de giro. Fíjense en este cuadrito las divisas, lo que son los dólares, cómo ha ido disminuyendo desde el 2018. Esta es fuente del Banco Central de Bolivia, que lo publicó el periódico El Deber. De todas formas, sacamos la fuente del Banco Central de Bolivia y vean cómo en el 2018, Erika, si te hacemos la lectura del gráfico, teníamos 6.909 millones de dólares en divisas. Para el 2019 empieza a bajar a 4.100.000, para el 2020 a 2.900.000, y el 2021 llegamos a 1.848, y para el 2022 llegamos a 709, y para el 8 de febrero del 2023, que sacó el último informe del Banco Central de Bolivia, que tenemos acceso a esa información, llegamos a los 372 millones de dólares de reserva en divisas. Fíjense que en el 2020, donde hubo una convulsión política de lo que llaman golpe fraude, pues ya bajaban las divisas. Ahí tenemos un bajón de los 4 millones a 2 millones, pero esa es la tendencia de la baja de nuestras reservas en divisas, ¿sí? ¿Cuáles serían las consecuencias de esto? Bueno, las consecuencias principalmente de lo que viene esto se debe a que nos hemos endeudado mucho. Hay una deuda externa, una deuda interna. Tenemos un déficit fiscal negativo de menos 7,2 que cerramos el 2022, y también es un efecto muy grande que tiene una obligación el gobierno con respecto a la subvención de los carburantes, como es el diésel y la gasolina. Todos estos efectos han llevado a tocar los ahorros de las divisas del Banco Central de Bolivia para cubrir estos gastos. Pero vean cómo ha ido disminuyendo. No es una cosa que ha disminuido de un dato para otro, es gradual. Si nos ponen la siguiente gráfica, por favor. Ahora ahí tienen el tema de el oro. Como les he dicho, otro componente importante de las reservas internacionales netas es el oro.
Esto lo que hizo el gobierno es sacar una ley del oro para poder comercializar este oro, para atraer más oro y también para poder vender ante una crisis económica que estamos viviendo en el país, principalmente de reservas y de ingresos, ya que no tenemos muchos ingresos para cubrir las obligaciones que tiene el país frente al resto del mundo e interiormente. Vean cómo, Erika, fíjense, en el 2018 empezamos con 1.768 millones de dólares, fue en tendencia creciente hasta el 2020, donde llegó a 2.813 millones de dólares, y la reserva de oro empezó a bajar en el 2021, 2022 casi se mantuvo constante, y el 2023, para el 8 de febrero, llegamos a tener una reserva en oro de 2.676 millones de dólares, ¿no? Esto va bajando, ¿no? Esto, si se fijan la tendencia de las columnas, pues al principio era baja en el 2018 y va subiendo y luego se permanece constante. Y por último tenemos la última gráfica, pero ojo, antes de pasar a la otra gráfica, Erika, hay que fijarse aquí cómo estas reservas, si lo tocamos, este oro, que es lo que quiere con la ley del oro, que quería aprobarlo en la Asamblea el ministro de Economía y el presidente Arce, pues no tendríamos base monetaria para emitir bolivianos, y eso es lo que nos preocupa a los bolivianos, porque de ahí se desprende una devaluación, porque tenemos un tipo de cambio fijo. Entonces, desde ahí podemos tener un grave problema con el tema de que nuestra moneda pierda valor y se empiece a devaluar nuestra moneda, ¿no? Entonces, ese es el tema de fondo de que los bolivianos, en esta parte todos nos hemos asustado porque ya querían comercializar nuestras reservas, lo que llaman las joyas de la abuelita, ¿no? Vender nuestras joyas de la abuelita, Erika. Bueno, en caso de que siga reduciendo lo que es en cuanto al oro, ¿puede devaluarse la moneda boliviana? Claro que sí, porque si esta parte del oro lo desechamos, ¿sobre qué base monetaria estaríamos? ¿Cuál sería el respaldo de la moneda de los pesos bolivianos? No existiría un respaldo, porque ya no tenemos dólares, no es que no tenemos, han bajado significativamente la reserva en divisas de dólares y el gobierno, ante ver las obligaciones que tiene, pues ha querido atacar con la ley del oro a nuestros ahorros en oro que vienen de generaciones en generaciones, y eso es lo que ya ha generado incertidumbre en la población, y esa es la situación. Y por último, no sé si nos puede apoyar con el último gráfico, Erika, por favor. Claro que sí, ahí está. Ahí tenemos el tercer componente, que son los derechos especiales de giro. Los derechos especiales de giro nos da el Fondo Monetario Internacional, también es liquidez en dólares, que ahora lo puede utilizar el gobierno para poder cubrir las obligaciones que tiene. Vean que ha ido incrementando los derechos especiales de giro del 2018, que eran 269 millones, al 2023, al 8 de febrero, llegó a 576 millones. La suma de estos tres componentes pues nos dan toda la reserva internacional neta, y eso es lo que está ocurriendo, y ahora existe una gran especulación por la parte de la población ante las medidas consecutivas que ha hecho el Banco Central de Bolivia. No es que nosotros lo hemos hecho, son políticas que vienen haciéndose durante muchos años, Erika, y está repercutiendo esto a nivel nacional y a la situación económica del país. Bien, ahora el Banco Central de Bolivia estaba tomando unas acciones para paliar supuestamente estas especulaciones, ¿no? Inyectando unos 240 millones de dólares, así es como han anunciado. ¿De dónde están sacando ahora esta plata? Esa es la pregunta. A ver, por los dólares. Así es, Erika. Ese es el resumen de lo que les he explicado al 8 de febrero. Ahí tienen lo que es los derechos especiales de giro, que son 576 millones de dólares. Tenemos la columna con el oro, que son 2.676 millones de dólares, y tenemos las divisas, que era 372 hasta el 8 de febrero. En total, la suma de esas tres columnas es las reservas internacionales netas, que lo tiene en la parte de abajo. Lo que ocurrió, Erika, que lo que hizo el presidente del Banco Central de Bolivia, ante ver la demanda de dólares y la gente va al mercado oficial, a los bancos, a comprar dólares y vender dólares, pero al comprar dólares había escasez de dólares en los bancos. Imagínense cómo estaba el mercado negro con las casas de cambio y los librecambistas.
que han empezado a subir el tipo de cambio por encima de la banda del 6.96 y para la compra que llegó a 7,1, 7,5, ahora está en el 7,10. Hay una especulación muy grande con el tipo de cambio y eso es lo que está preocupando a la población, porque aparte de subir el tipo de cambio, hay una escasez de dólares en la economía boliviana y lo están reflejando así todos los departamentos, las ciudades y también las fronteras de nuestro país con hermanos como Argentina y Brasil, Erika. Ahora, ¿qué va a ocurrir, doctor, si va a ser concurrente esto de la demanda del dólar? ¿Puede subir el precio del dólar? Bueno, a ver, ya toca el encaje legal de los bancos, que era la reserva de los bancos, que no pueden tocar los bancos. Vemos que el Banco Central de Bolivia en reserva tiene muy pocas divisas, hemos hablado de 372, es el reporte. Ahora, si no tenemos acceso a una mayor deuda externa, creo que está en ese trámite el presidente Arce. Lo que sigue son los derechos especiales de giro, que tendría que tocar esos derechos especiales de giro, y posteriormente tiene que ver otras medidas de corto plazo, como es atraer dólares del extranjero con lo que exportamos. Cuando exportamos nosotros los bolivianos diferentes bienes y productos, pagamos un impuesto, el ITF. Entonces, si lo quitamos o lo quita paulatinamente el gobierno o de una manera inmediata, va a entrar divisas al país de inmediato y tiene que buscar todos esos fondos. Pero el principal fondo que teníamos, Erika, era pues la venta de nuestro gas, que ha ido disminuyendo y como teníamos tantos gastos, ya no ha logrado cubrir esos gastos, como es la subvención de los hidrocarburos y el déficit fiscal que tenemos actualmente en el país, Erika. Bueno, todo esto es a consecuencia de los gastos públicos, el déficit. Así es, el gobierno, bueno, el gobierno le llama un modelo económico productivo, comunitario. Lo que vemos que ha creado un aparato estatal demasiado grande, yo diría un aparato estatal muy deficiente, porque empieza a meter al sector público a personas sin calificación, crea empresas estratégicas públicas, donde no contrata a los mejores profesionales, simplemente ve la parte política y contrata personas sin trayectoria académica, sin formación especializada, y lo que ha generado es un aparato obsoleto que no está pudiendo dar la demanda de empleo que necesitamos, porque tenemos una informalidad del 80%, es decir, no estamos hablando de desempleo, estamos hablando de informalidad, que la gente se está buscando trabajo como puede en las calles, trabajando pero sin cotizar, sin tener una seguridad social, sin aportar al Estado con tema impositivo. Entonces se ha generado una burbuja tremenda de una economía informal que está llevando a la catumbe a todo el país, porque los ciudadanos no sabemos de qué vamos a vivir, de qué vamos a tirar estos días, y con la escasez de dólares pues estamos en una situación muy compleja a nivel nacional. Esperemos que el modelo tiene que hacer cambios muy drásticos, el presidente Arce, para reactivar la economía y hacer una economía dinamizada para que empiece a circular el dólar, los bolivianos, y exista un fomento al empleo formal, Erika. Esa es la debilidad de nuestro país. Bueno, estos últimos días prácticamente la población ha demostrado lo que es la falta de confianza, y también por los mensajes no claros, ¿no?, que ha dado a conocer el gobierno respecto a la situación real de lo que es el dólar en nuestro departamento y por supuesto en el país. Ahora, doctor, ¿va a continuar este panorama? ¿Va a continuar así durante estos días? Bueno, la escasez de dólares es eminente. Ya lo han visto en los datos, son datos del Banco Central de Bolivia. El ciudadano de a pie y el ciudadano está preocupado. Tenemos obligaciones a nivel internacional, somos una economía abierta donde exportamos, importamos, necesitamos dólares, y tampoco podríamos decir que el dólar es lo mejor, porque Estados Unidos, igual que nosotros, ha empezado a emitir dólares y dólares y dólares sin base monetaria. Nosotros lo que debemos enfocarnos es no exportar oro, mantener nuestro oro en el país, y esa que sea la base de los bolivianos. Y a partir de eso tiene que buscar mecanismos el gobierno para traer más dólares al país,
y llevar a la estabilidad económica financiera que está demandando el pueblo boliviano, Erika. Entonces, doctor, ¿se podría decir que hubo un movimiento inusual de los dólares? Yo veo que ha habido una mala administración y gestión. Yo lo siento por el señor Arce, pero los datos lo demuestran así. Él está desde el 2006 con los datos económicos del país, pero ha habido una mala administración, ha habido mucha bonanza en el país, pero no se ha invertido donde tenía que invertirse. Se ha apostado por cosas que realmente no son buenas para el país, como es el caso de las empresas públicas estratégicas que no han dado ese fruto que ellos esperaban de generar grandes divisas para el país. Aparte, no ha apostado por el aparato privado, que realmente es el que mueve la economía del país, porque es el que genera fuentes de empleo formal, y vemos que nuestra inversión pública también ha caído demasiado, y vemos que nuestras carreteras, los proyectos de hospitales, escuelas y todo eso se ha hecho, pero debía hacerse de otra manera. Debíamos invertir en cosas sostenibles para que exista empleo y formalidad, que exista desarrollo, sostenibilidad en la economía boliviana. Y eso es donde ha fallado el gobierno, y se ve en los datos, no es que nosotros lo decimos, son los datos macroeconómicos que nos arrojan esos resultados, Erika. Bien, ahora, doctor, con la entrega de dólares de forma directa del Banco Central de Bolivia, ¿están tocando las reservas? Bueno, ahora mismo ya ha puesto a disposición del encaje legal del sistema financiero de todos los bancos, y ha tocado su ahorro de los bancos. Pues ahora queda los 372 millones, y le queda todavía los derechos especiales de giro que puede ahí tocar el Banco Central de Bolivia, pero se nos acaba los dólares. Por eso es inmediato que tome políticas realmente de incentivo a la generación de dólares, que entren divisas a nuestro país y ya no exista fuga de divisas al exterior. ¿Qué tipos de políticas tendrían que realizar o acciones, doctor? Una que les he mencionado ya es motivar a la exportación, quitar el impuesto a las exportaciones para que ese dinero se quede en el país. Y otra medida inmediata es reducir el gasto público tiene que reducir, pero que eso le puede llevar a una situación conflictiva al gobierno, porque va a empezar a haber desempleo. Todo el sector público, de ese 20% que hablamos que esté en el sector público, pues va a tener que salir a las calles. Vamos a generar desempleo, pero tiene que disminuir gastos. Ha disminuido ya la inversión pública, que era de 5 millones, ahora es 4 millones de dólares, y está haciendo medidas realmente que son puro paliativos. No está haciendo medidas de fondo el gobierno, como ayer salió el presidente del Banco Central queriendo ofrecer divisas, dólares en la oficina del Banco Central. No, tenemos que hacer políticas serias de una economía sólida como es Bolivia. Bueno, ayer prácticamente las autoridades del gobierno han anunciado de que no hay crisis económica, pero sin embargo los bolivianos han demostrado claramente que no hay certeza, no hay confianza con lo que va sucediendo, porque el gobierno lo único que dice es que se trata de una especulación simplemente, pero no afirma, no acepta que existe una crisis económica. Y también maneja un dato, Erika, que realmente nos preocupa a todos, que dice que no hay inflación, que somos la inflación más baja en toda Sudamérica. Son datos así puntuales, y no hay que ser muy inteligentes para estas cosas. Fíjense cuánto costaba lustrarse el zapato en el 2006. Fíjense en el 2023 cuánto nos cuesta lustrar el zapato. En el 2006 nos costaba 50 un boliviano, ahora cuesta 3 bolivianos. Vaya a hacerse lustrar el zapato, ahí se van a dar cuenta cómo han subido los precios y cómo ha subido la economía. Fíjense con un café. Ahora los bienes de primera necesidad como el pan no han subido, es evidente, pero la canasta familiar en su conjunto, a través del índice de precios al consumidor, ha subido. 100 bolivianos ha perdido el valor adquisitivo. Ya con 100 bolivianos ya no hacemos las compras que hacíamos antes, y eso es verdad, todos los ciudadanos lo sabemos, pero el gobierno sigue dando un discurso que no es real. Yo le veo un discurso más idealista, un poco engañoso, perdónenme la palabra, hasta mentiroso. Yo creo que Dios siempre está con la verdad y hay que ir con la verdad, y creo que los bolivianos estamos acostumbrando a mentir mucho, y eso no es bueno para el país, porque podemos acabar en un problema muy de fondo que nos va a costar salir a los bolivianos.
Es por eso que digo, es mejor que nos dé los datos, hagamos un censo, de inmediato un censo digital, porque necesitamos datos estadísticos y necesitamos hablar muy seriamente de cuánto es la inflación en Bolivia, Erika, porque los precios están subiendo. Y al subir los precios es donde se deprecia el boliviano y esa es la devaluación que estamos hablando. Ante la escasez de dólares, toda la economía entra en crisis económica y eso es lo que se está viendo día a día y lo estamos viendo cada uno de los bolivianos, Erika. Bueno, ahora su recomendación como analista económico a la población, ¿qué le diría? ¿Tendría que ahorrar en dólar? ¿Tendría que conservar su economía en dólar? Bueno, ahora mismo la moneda que nos ayuda a comercializar a todo el mundo, a importar, a exportar, por ejemplo, si traemos un vehículo, lo estamos haciendo con dólares, ¿no? Hay otras monedas, como es el euro, como es el yen, como es el rublo, que también son estables, son monedas muy estables, que ya tienen una historia de estabilidad, además tienen una buena base monetaria. Yo apostaría por los euros, les digo con sinceridad, porque el euro viene de una comunidad europea y viene de varios países. Esa es una. Luego podemos apostar por bienes, es el momento de comprar bienes los que tienen mucho dinero y los que tienen poco dinero no queda otra que guardarlo en el colchón, porque ahora mismo no está estable la economía. Mientras el Estado, bueno, el gobierno de turno no dé políticas de estabilidad a la hora del dólar, Erika. Entonces, esa es la salida que tienen los ciudadanos. También apostar en activos, como es la bolsa. Es una buena medida ir a la bolsa y poner ahí el dinerito, pero en empresas realmente que nos den seguridad, por ejemplo, como es, podríamos decir, Coca-Cola, empresas muy grandes, multinacionales, donde tienen un rendimiento creciente para poner ahí los dólares y entrar a la bolsa, ¿no? Pero eso ya es un tema para más entendidos en la materia. Bien, bien, doctor. Muchísimas gracias por toda esta información, por este análisis. Hasta otra oportunidad, un placer. No, el agradecido soy yo, Erika. Deseamos todo lo mejor al gobierno. Esta es una crítica constructiva, creo que tiene que hacernos caso. Si no va a haber una participación, un control social al gobierno, pues esto no va a avanzar. Gracias, muchas gracias por la invitación. Bien, la visita del doctor César Vargas, analista económico en la revista Buenos Días. Nos vamos a una breve pausa, amigos, y retornamos.